Pues arratsaldeon, buenas tardes, eskerrik asko, etortzeagatik. Muchísimas gracias por venir. Es un enorme placer presentar a la profesora catedrática Ana Iriarte Goñi, que primero hay que decir que es navarra de origen y con familia en Abarzuza. Y además vive en Iruña, o sea que es un valor patrio de aquel viejo reino navarro. Ella es catedrática de Historia Antigua en la Universidad del País Vasco y se ha jubilado, se acaba de jubilar prácticamente. Fue una de las personas que me dio la bienvenida en la Universidad del País Vasco y le estoy eternamente agradecida precisamente por esa acogida que me ofreciste y ese apoyo hasta conseguir también mi cátedra, el apoyo que he tenido de tu parte. Así que muchísimas gracias por empezar. Gracias a todas y a todos por venir y vamos pues a comenzar diciendo también que además de ser catedrática en la Universidad del País Vasco, ha sido doctora honoris causa en la Universidad de Oviedo en el 2024, precisamente por su labor en reconocimiento a su labor pionera en los estudios de género aplicados a la antigüedad. Además, ha impartido cursos de máster y doctorado en un buen número de universidades españolas y extranjeras, como la Sorbona de París, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Federal de Río de Janeiro, la UNAM, nuestra querida UNAM de México, y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos. Yo también he seguido tu trayectoria durante estos años que hemos sido colegas en la universidad y ha sido pues, un ejemplo y una trayectoria brillantísima, ¿no? Tiene libros dedicados a los estudios de género, a la biografía feminista y a las voces femeninas, por ejemplo, en el pensamiento griego. Ha estudiado también y ha publicado sobre la democracia en la era de Pericles o sobre Safo, como esto que nos va a presentar, ¿no? Safo, la poeta y su mundo. También ha hecho ediciones sobre identidades y género en la narrativa de la antigua Grecia, sobre Antígona, sobre las Amazonas, sobre los mitos griegos, sobre la idea de la educación en la antigua Grecia, es decir, tiene una colección impagable de estudios sobre la educación femenina, sobre el papel de la tragedia y la comedia en el ámbito griego, del Ática y sobre todo desde un punto de vista de género. Así que, como digo, es un honor. Es un honor presentarte y muchas gracias por estar aquí y te damos la bienvenida. Bueno, a ver. Muchísimas gracias. Siempre hay que elegir a una amiga para que haga la presentación de una, porque todo luce mucho más. Y cuando se nombra así todas las cosas que he hecho, que he escrito, digo, pero ¿qué he hecho con mi vida, no? En fin, muchas gracias. Fue la llegada de Josebe a la Universidad del País Vasco, la verdad es que también fue una manera de respirar. Yo la conocí en la presentación de su novela sobre el feminicidio, que yo era un tema que desconocía, ya no recuerdo exactamente el año, pero me impactó muchísimo su novela, así que, bueno, el enriquecimiento y el placer ha sido mutuo. Sí, gracias. Gracias por la presentación, que, como digo, bueno, muy positiva. Veremos. Voy a tratar de no sobrepasar los 50 minutos, que no me gusta aburrir, y bueno, empezamos con un tema que yo la verdad es que lo había preparado un poco hablando con Josebe para la Asamblea de Mujeres. Había pensado en un grupo más o menos pequeño, así en la línea un poco del feminismo y veo así que hay mucha asistencia, así que os agradezco a todos muchísimo que estéis aquí en vez de disfrutar de esta ciudad que está maravillosa, toda muy verde y la he encontrado preciosa Estella hoy. Pero no sé si en fin, lo que tengo preparado es a lo mejor demasiado así cerrado. En cualquier momento levantéis la mano para preguntar cualquier cosa, se puede interrumpir.
Y bueno, la primera que es muy impactante estar con primos enfrente a la hora de hablar. Bueno, simplemente esta especie, bueno, como no de broma, pero de recordatorio, veis la fotografía que por edad la reconocemos de Patti Smith, que ha sido la creadora del himno "El poder es del pueblo", somos el pueblo, tenemos el poder, etcétera. Y que acaba de ser nombrada princesa el premio Princesa de Asturias, se lo van a conceder este año. Es muy increíble, ¿no?, cómo pasan los años. Claro que han pasado muchísimos años, ¿no?, estoy hablando casi de medio siglo, pero estas cosas por las que a una la perseguía la policía hace 40 años, resulta que se han convertido en premios en la actualidad, ¿no? Y bueno, me hace muchísima gracia un poco el eco que hay entre esta sería la representación quizás de Safo, en todo caso de una poeta o de una poetisa de la época arcaica griega, y bueno, sería la mujer que, digamos, que tiene su instrumento, aunque la griega es mucho más angelical en cuanto a la expresión, ¿verdad? Pero me ha parecido, bueno, quería rendirle un poco honor a Patti Smith por su recorrido y recordarlo. Entonces, nos trasladamos, cuando se trata de ver un poco quién era Safo, nos trasladamos a la isla de Lesbos y al siglo VII a.C., que es plena época arcaica. No sé cuántas hemos estado en Grecia, sino en Lesbos, a ver, que me hagáis una idea de turismo. Grecia, no tanto, se va mucho. En Lesbos no, yo no he estado tampoco, no conozco. ¿Veis? Está aquí, es una isla de las grandes que está junto a Turquía. Eso quiere decir, estamos en esta época, unos 7 siglos antes de Cristo. Quiere decir que es una Grecia, que hay que imaginar una Grecia nada que ver con el Partenón todavía no han construido nada de lo que conocemos ahora, son bastante brutos los griegos, o sea, son una civilización todavía muy poco refinada. Sin embargo, esta zona de Lesbos, de Kos, aquí es donde nace también la medicina hipocrática, en la isla de Kos, son islas que están muy cerca de unos pequeños reinos. O sea, Oriente está dominado por dos grandes, los asirios, sobre todo los babilonios, por imperios que son bastante crueles, como ahora, de hecho, son un poco los antepasados de estos persas. Pero aquí, en esta parte de Turquía, en la Turquía del Egeo, hay unos reinos pequeños, Lidia, Licia, que están muy desarrollados culturalmente. Tienen instrumentos mucho más sofisticados que los griegos y tienen también, bueno, pues incluso la ropa, la seda, la trabajan muchísimo, los tapices, ¿no? Los zapatos. Por ejemplo, Safo a su hija le va a comprar unas sandalias, ¿verdad?, que vienen de Lidia. Porque son esos reinos como en la época íbamos, cuando yo era pequeña, pues París parecía que era como el sitio del refinamiento, etcétera, pues un poco así. Eran vecinos y digamos que los griegos de esta costa eran como los más refinados de todos los griegos, un poco por el contacto que tenían con estas civilizaciones. Entonces, Safo era una aristócrata, no era Patti Smith, eso ha sido una broma. No tenía ninguna gana de revolución, ella era una aristócrata. Lo que pasa es que estamos en una época de tiranías en Grecia y ella es enemiga del tirano. Nuestra imagen de la tiranía, que es el franquismo, que fue la aristocracia del Estado español, fue totalmente, aliada de la tiranía, ¿verdad? Nos resulta difícil esto de que sea aristócrata y al mismo tiempo se oponga al tirano, en sus poemas, pero es que son tiranos que, claro, lo primero que hacen es quitar la tierra a los terratenientes, con lo cual ella protesta, pero no protesta desde la izquierda, protesta desde la derecha, si se puede decir, protesta porque ella es terrateniente y le han quitado las tierras. Entonces se exilia, se va a Sicilia, vive en Siracusa,
quizás entre 603 y 509 hay solamente una fuente, una inscripción en Sicilia que se ha encontrado en un mármol y propone esta fecha, pero en la antigüedad hay muchas cosas, muchos huecos de información. No se da nada, por supuesto, hasta que no hay dos fuentes que permitan corroborar, ¿no? Una sola fuente se considera que puede ser un accidente. Bueno, vivió en Italia, digamos en lo que es la actual Italia, en Sicilia, y en esto tuvo una hija. Su marido en un momento determinado desaparece, no se sabe muy bien, hay un marido, se queja en un momento, pero después ella vive, los poemas se refieren a su relación con su hija, y el enigma de su vida, que al fin y al cabo sigue siendo bastante enigmática. Ahora se hacen unas cosas muy, muy maravillosas con Internet. No creo que... No, ¿verdad? No me va a dejar. Es igual. Esto es una vasija, una hidria, que es una vasija así con dos... está relacionada con el vino. Ahí tenemos entre las vasijas griegas muchas son de banquetes, de las que se han conservado, porque son vasijas bonitas. Esto es como una fuente, pero de las que se saca los días de fiesta, no de las que se utilizan en la cocina todos los días, ¿no? Muy bien grabada, es del siglo VI, de finales del siglo VI, del 510 antes de Cristo, y es la primera información iconográfica que tenemos de Safo y la primera en la que aparece el nombre. Aquí pone Safo. O sea que es una poeta con un bárbitón, no es exactamente una lira de mano. Esta tiene 7 cuerdas, no sé si hay aquí músicos que sepan más. Y tiene el bárbitón tiene un sonido como más grave que la lira. Es lo que era el instrumento en el que Safo era especialista, y que es un instrumento, vamos a ver, es un tipo de música como si fuera para nosotros la música clásica de ahora, porque es una música que permite contar cosas. Los griegos oponían mucho la flauta y los instrumentos, que para empezar la flauta deforma la cara así cuando se toca la flauta y además no permite hablar. Sin embargo, la lira acompaña y permite narraciones, ¿no? Pueden ser los poemas homéricos, pueden ser las propias composiciones de un poeta como Safo, pero se considera como más música clásica, y la música de flauta y sería lo que para nosotros es un poco el rock y eso, ¿no? La música más de fiesta. Entonces, esta Safo, ahora, como decía, hacen cosas maravillosas. Esto se puede ver en 3D, así, y han puesto una música de fondo y pasa también en esa representación el poema. Este es un poema de un himno, es un poema un himno de boda. Yo, menos mal que ya me he jubilado, porque yo creo que ahora con lo que se hace en Internet sobramos la mitad de profesores. Tú pones a los alumnos delante de Internet y ya está todo hecho. Bueno, entonces, una de las composiciones más típicas de Safo es que crea himnos para los novios. Qué manera de celebrar las bodas más chula, ¿no? Comparado con las chorradas, perdón, esto realmente ha sobrado. Con las tonterías que se hacen ahora me siento un poco demasiado en casa, voy a ver si me controlo. No, de verdad, esto es una boda griega. En Grecia las novias siempre se desplazan a casa del marido a vivir. Se supone que ellas son trasladadas para procrear, pero siempre prolongar el linaje del marido. Los hijos no son tanto sus hijos, sino los del marido. Ella se traslada con su ajuar y bueno, pues es un cortejo muy festivo. Aquí hay como una antorcha, ¿no? Llevan antorchas, son cánticos, etcétera, de las amigas. Y ella va con su ajuar y se traslada, como digo, a casa del marido, en donde va a realizar la finalidad de la mujer, el destino femenino, según los griegos, que es tener hijos que sean lo más parecido posible al padre. Hijos
más hijos varones que se parezcan al padre, esa es la mujer ideal, es esa. Entonces, en caso de divorcio, los hijos permanecen siempre con su padre, o sea, no hay nosotros hemos invertido completamente, nos parece que lo normal es que el más normal suele ser que los hijos se queden con la madre en caso de divorcio. Para los griegos estaba claro, los hijos pertenecían al hogar en el que habían sido hechos. Bueno, entonces ahí que uno de los actos de la boda es eso, se encarga a un poeta que cree un himno especial para la boda, ¿no? Que me parecen como actos más bonitos que, no sé, más, por lo menos se permite que los poetas también vivan un poco y, no sé, eran otros tiempos. Entonces, salto en el tiempo, Safo, según la inteligencia artificial, uno teclea y da a día 5 de mayo, o sea, esta semana, la inteligencia artificial, porque esto es muy activo, o sea, puede cambiar, claro, afortunadamente, y da la siguiente definición de Safo. Safo de Lesbos, que vive más o menos entre 630 y 570 antes de Cristo, o sea, entre el siglo VII y el VI, conocida como la 10ª musa, según Platón, fue una célebre poeta lírica griega de época arcaica, famosa por sus versos apasionados sobre el amor y el deseo, a menudo dirigidos a mujeres de su círculo íntimo. Proveniente de una familia aristocrática, lideró una comunidad artística para jóvenes de Lesbos. Entonces, aparentemente, bueno, pues esta es la definición de Safo. El pequeño problema es que en el 97 yo había escrito este librito, que es un librito hecho por encargo, lo escribí tan pequeño porque la colección exigía que no sobrepasara, pero bueno, en realidad es muy poco, pero en el que yo trataba sobre todo de contextualizar históricamente lo que se sabe, ¿verdad?, de la poeta, y sobre todo, digamos, ir en contra de algunos tópicos que se repetían mucho. Primero, el tópico de que Safo era una musa. Safo era una mujer de carne y hueso, poeta como sus compañeros poetas, y eso de decir era una musa es una manera de decir, es que era buenísima, era una poeta magnífica, pero también es como decir, es que era mítica, no existió, no existió. Entonces, eso es una cosa muy peligrosa, eso de divinizar a las mujeres, no eres una, eso ya lo decía Simone de Beauvoir, es muy peligroso porque hace desaparecer. Era uno de los tópicos, ¿verdad?, que yo contradigo en este libro, después que el círculo de Safo era, quería insistir yo en que el círculo de Safo no es un círculo íntimo separado de la sociedad, se trata seguramente de un internado para mujeres, digamos, muy jóvenes, casaderas, es decir, van a educarse para el matrimonio, para ser unas mujeres bien educadas, pertenecen por supuesto a la clase alta y aprenden la música, que para los griegos, lo vamos a ver luego, era todo, música no es solamente música, sino que es prácticamente la educación, es aprender música, algún instrumento, pero también es aprender los poemas homéricos, que era como la Biblia un poco para nosotros, por supuesto sin la obligación del dogma de creer en ello, pero eran en donde hay técnicas desde labranza, ¿verdad?, hasta cómo realizar un sacrificio, hasta a través del canto se va transmitiendo una manera de hacer las cosas, ¿verdad?, técnicas y saberes. Entonces, cuando se les enseña música a los jóvenes, están aprendiendo todo eso, ¿verdad?, una cultura. Y después, otro tópico de la obra de Safo es que su temática principal es el amor y el deseo, pero también en sus poemas, si se leen, da mucha información sobre comercio, sobre el tirano, sobre las hermanas del tirano, otras que tienen otro internado y son como sus rivales, entonces las sabe insultar. Safo también muy... contra la guerra también. En fin, todo esto es un poco lo que son las ideas que vuelven una y otra vez sobre Safo y no hay manera de deshacerlas, y la prueba es esa, que cuando uno mira lo más reciente,
lo más reciente, la inteligencia artificial en realidad es muy tradicional en sus ideas. Y volvemos a ver que es una musa, ¿verdad?, que canta el amor y el deseo, cuando no solamente canta, que actúa para un círculo íntimo, no, porque digamos, los himnos que ella hace son también himnos que se cantan en las celebraciones religiosas, son públicas, los matrimonios también pasan por la calle, son actos públicos, ¿no? Entonces no hay que verla como una comunidad encerrada ahí con sus alumnas en una comunidad artística separada de la sociedad. Pero bueno, no hay manera, o sea, es una y otra vez, cuando los tópicos están asentados ya se cuesta mucho deshacerlos. Entonces, bueno, un historiador y antropólogo, Claude Calam, que verdaderamente renovó el enfoque de la obra de Safo, y que fue Claude Calam en este libro, son los coros de jóvenes en Grecia. No podría ampliar, ¿verdad? No, bueno, es igual, no voy a hacer. ¿Veis? Se ven aquí las jóvenes agarradas de la mano, están realizando una danza, ¿verdad?, coral. Entonces, lo que hace Claude Calam es estudiar a un poeta de la Esparta arcaica que se llama Alman, y estudia la importancia, o sea, por los poemas, la cantidad de poemas que hay, la cantidad de poetas que hay en Esparta, que es la ciudad de la guerra, ¿no? Pero la importancia que tienen los coros de jóvenes en la educación. Todos los ritos de transición de una época a otra, o sea, nuestra primera comunión, nuestro bautizo, primera comunión, etcétera, se celebran, se ponen de manifiesto con coros de adolescentes, de jóvenes, entonces que compiten entre sí, compiten entre sí. A veces son coros mixtos, depende del tipo de canción, otros se diferencian por la edad, o sea que hay coros de más pequeños y de jóvenes, y después de chicos y de chicas. Entonces, una actividad ritual, el rito. Cuando hablamos del mundo antiguo, religión y ciudadanía, rito, o sea, religión, lo cívico y lo religioso está muy unido, no se puede separar. Entonces, bueno, son ritos religiosos, pero que en realidad son institucionales, ¿no? Los paga el Estado y organiza el Estado. Bueno, entonces, por extensión a lo que pasa en Esparta, Calam empieza a leer a esta poeta, que es de la misma época, que es Safo. Entonces, bueno, digamos que nos da otra perspectiva totalmente diferente de la poeta. No solamente está en su reino, en la casa de las musas, con sus alumnas, sino que compone para coros cívicos digamos, dirige esos coros. ¿Qué pasa con los coros en el mundo griego? Pues que son como que adiestran a la vez el cuerpo y la voz de los jóvenes. O sea que no es tan raro que formen parte de la educación. Es una manera de controlar, de enseñarles a controlar el cuerpo y a cantar. Entonces, la organización es siempre, los dirige un maestro de coro, que es el compositor, o sea, sería Safo en Lesbos, sería Alman en Esparta, etcétera, y después se nombra del grupo del coro, se nombra como el mayor, es como el que dirige, el que asume un papel destacado, como un poco de... No es el maestro, ¿verdad?, pero los demás le siguen, es el que marca los pasos. Entonces, estos grupos compiten entre sí siempre a ver quién es el mejor, y esto es también completamente heleno. Los griegos compiten todo el rato en todo. Es la manera que tuvo aquella civilización de mejorar todo lo que hacía. Entonces compiten en política, y entonces es cuando nacen los debates políticos y nace la democracia. Nada que ver con los debates políticos de ahora, que ya no hay, ¿verdad? Ahora podemos decir los insultos políticos, podríamos hablar de insultos, ¿verdad? Pero el debate político, es decir, que un orador se levante
en la asamblea e intente convencer a los demás para ir a la guerra o no ir a la guerra, o elevar tal templo o hacer tal cosa para la ciudad, y que otro le lleve la contraria también argumentando, ¿verdad? Esa es una competición en realidad de discursos, y es de donde sale el verdadero ejercicio democrático inventado por esta civilización. Entonces, en las festividades religiosas lo mismo, compiten. Si es una fiesta de Apolo, hacen concurso de poemas, a ver cuál es el mejor. Si es la fiesta de Dioniso, hacen concursos de representaciones teatrales, a ver cuál es la que queda vencedora. Y por supuesto, si es de Zeus en Olimpia, todos conocemos los Juegos Olímpicos, ¿no? Competición, todo entra dentro del mismo juego. Tanto la política que inventan como el teatro, como las Olimpiadas. O sea, en el fondo está siempre la idea de competir para mejorar. Y después los ritos iniciáticos entre muchachos, o sea, de chicos y de chicas. Bueno, la idea esta de la educación espartana, de la que habla Calán, ¿verdad? Esparta, bueno, sabemos que era especialmente dura porque lo que le interesaba era crear un buen ejército de hoplitas. Entonces, esto es una fotografía del santuario de Artemis Orthia, que es una diosa, es un altar en el que eran latigados los chicos que se les pillaba robando en algún momento. O sea, la cuestión era la siguiente: para hacerse mayor los dejaban en el bosque buscaros la vida. Se les permitía volver a casa por la noche a escondidas, robar algo, mientras no les pillaran. Pero si les pillaban, o sea, tenían que ser suficientemente listos, vamos. Si les pillaban, entonces ya era latigazos en el altar de Artemis, cosa que tampoco se decía que estuviera prohibido robar. Lo que estaba prohibido era que les descubrieran, ¿no? Esa era su manera de enseñar y de conseguir buenos hoplitas. Entonces, aparte de esto, es muy curioso, ¿verdad?, que este tipo de educación, que es sobre todo marcial y atlética, esté relacionada también con la formación y con la competición de coros. Lo mismo para las mujeres. Las mujeres aprenden música, a leer y a escribir en casa. No se conocen centros como el de Safo, digamos, internados de mujeres, pero las espartanas eran famosas por, primero, llevaban esta especie de falda así por encima de la rodilla o una falda abierta de un lado, porque entrenaban, o sea, corrían, participaban en carreras, en deporte, cosa que no hacían en el resto de los sitios. No era, bueno, las danzas de los coros a veces eran muy lentas, pero otras veces eran muy enérgicas, con grandes saltos, porque también se trataba de demostrar, bueno, pues que eran buenos mozos y buenas mozas, pues para el matrimonio, ¿no? O sea, que esa Grecia hay que imaginarla un poco como, a veces cuando vemos documentales sobre ciertas tribus africanas y ciertos ritos de iniciación, más que imaginar una Grecia blanca, impoluta, de seres bien educados, hay que imaginar ese tipo de comportamientos. Bien, entonces hay un poema, por ejemplo, de Teócrito, que una joven espartana canta: corremos, dice, en las mismas pistas y nos frotamos con aceite. Se frotan con aceite los luchadores, ¿no? Como el cuerpo. Y entonces, como los hombres, a orillas del Eurotas. El Eurotas es, bueno, el río de Esparta. Entonces, las mujeres espartanas tenían el mismo tipo de entrenamiento que los hombres. Ellos para ir a la guerra, ellas para dar a luz. Los espartanos consideraban que cuanto más deporte hacía la mujer, criaba o creaba, tenía hijos más fuertes y le resultaba más fácil el parto. Cosa que los griegos más adelante, los atenienses, harían lo contrario. A la mujer hay que protegerla de todo, que esté en casa mientras esté embarazada, etc. O sea, que vemos que la cuestión
de lo femenino, de cómo tratarlo, no es una cuestión biológica, es una cuestión según qué sociedad, ¿no? Se utiliza la base biológica para hacer mujeres fuertes y deportistas o para que estén en casa, ¿no? Eso es ideológico. Bien, pues esto es una cosa, bueno, que tiene más que ver con lo que ya he adelantado antes. Le escribe un poema, Safo, a su hermano. Su hermano, que es un comerciante, porque en Lesbos sobre todo viven del comercio, que va mucho a Naucratis, es una colonia que estaba en el delta del Nilo y que participaban todas las ciudades griegas, tenían ahí sus negocios, ¿no?, de ida y vuelta. Pero este encuentra una cortesana en esa ciudad y se arruina, dos veces se arruina a la familia, y es el gran dolor de Safo. Entonces le escribe, bueno, en un momento les pide a Cipris, Cipris es Afrodita, que es su diosa favorita, y las Nereidas: otorgadme que mi hermano llegue aquí a salvo y que cuanto en su corazón desee que suceda, todo se cumpla, ¿no? O sea que realmente le reza a Afrodita para que a su hermano le vaya bien, que es una manera de que a ella también le vaya bien, porque realmente no tuvo marido, o sea, su marido no aparece como algo negativo, simplemente, ni positivo, no aparece en su obra, pero su hermano es verdaderamente su tortura. Entonces, entonces lo que quería decir es que esta Lesbos tan primitiva, ¿no?, hay que imaginarla desde el punto de vista del culto, parecido a lo que acabamos de decir sobre Esparta, el culto, las danzas, todo esto. Esparta, por supuesto, está más enfocada hacia la guerra, Lesbos está más enfocada hacia el comercio, pero los cultos de iniciación, de transición de una edad a otra son muy similares. Entonces, la cuestión sáfica, la cuestión verdaderamente que es la que más, quizás la que más literatura ha generado. En esa educación prematrimonial que se daba en el internado de Safo, ¿había también una iniciación erótica o no la había? ¿Por qué los poemas de Safo son tan amorosos, son tan eróticos? ¿Por qué la diosa principal es Afrodita, la diosa del amor? ¿Por qué su dios es Eros? Entonces, se va gente, yo creo, espero no estar escandalizando, no, todavía no. Bueno, la cuestión es esta. Realmente ella es muy explícita en cuanto a lo que siente por sus alumnos. Si leemos, por ejemplo, es que todos los síntomas del enamoramiento, a veces desde un punto de vista médico, se estudian en la obra de Safo. Por ejemplo, este es un poema que es muy estudiado desde el punto de vista médico. Dice: igual a los dioses se me aparece ese hombre que sentado frente a ti de cerca escucha tu dulce voz. Es decir, se trata de una de las alumnas que ella ha formado y que está en una posición frente a frente con el marido, es uno de los rituales de boda. Es cuando es el momento del momento en el que la novia retira el velo, etc. Y ella, Safo, está cantando, digamos, los celos que siente de ese hombre que la está disfrutando, ¿no? La está disfrutando ella. Dice: bueno, de cerca escucha tu dulce voz y tu risa adorable, ello me ha dado un vuelco al corazón dentro del pecho, pues apenas te miro ya hablar no me es posible, sino que mi lengua se quiebra, un leve fuego al punto me corre bajo la piel, nada pueden ver mis ojos, me zumban los oídos, en fin, todos son síntomas, ¿no? Me cubre el sudor, un temblor me posee toda, me siento más pálida que la hierba, y a mí misma me parece que estoy cerca de morir. Lo de estar más pálido que la hierba, para los griegos el color del miedo es el color verde. Cuando ellos ven a una persona, o cuando uno siente miedo, es que está verde, ¿no?
Entonces, más pálida que la hierba, está diciendo, se siente todo ese amor y todo ese miedo, todo ese terror de perder, bueno, a una alumna que podría ser su favorita, etc. Entonces, claro, son como poemas muy explícitos, no es ese enamoramiento un poco, esa sensualidad, le llaman puramente espiritual, ¿verdad? Hasta el siglo XX uno lee las biografías de Safo, dice que sentía un amor espiritual por sus alumnas. Claro, las lecturas que se hacen después de los años 70, después de Claude Calam, son un poco menos ingenuas. Entonces la cuestión sáfica se le llama, digamos, entre los especialistas es esa. Safo de Lesbos, ¿fue o no fue lesbiana? Es desde donde viene el nombre, ¿verdad? Pero hay muchos huecos, no podemos saber. Esto es otro de los, en fin, dejo aquí una copia en PDF de los poemas de Safo, que están prácticamente todos al final de este libro, de los fragmentos, y bueno, se puede pasar a la biblioteca, pero en fin, también en internet es facilísimo encontrar la obra de Safo, es que se encuentra todo. El himno a Afrodita es uno de los poemas también que mejor deja traslucir ese momento, esa pasión que sintió Safo por algunas alumnas cuando se dirige a Afrodita para pedirle que por favor se enamore de ella, ¿no? Entonces ya la propia Afrodita le responde, ¿no? Porque ya está tan acostumbrada a que le pida ese favor. Y es otra cosa, paréntesis, de los dioses griegos, que hablan con mucha facilidad con los propios griegos, ¿no? Entablan conversación. Entonces, ¿quieres que los leamos? A lo mejor para lo que los... Sí, iba a leer esto, iba a leer perfecto, más que para no alargar ni aburrir, sí. Iba a decir, es la respuesta de Afrodita a la petición esta de Safo que le hace, ¿verdad? Le dice a Afrodita... ¿A quién he de persuadir esta vez a aceptar tu amor? ¿Quién te agravia, Safo? Pues si se muestra esquiva, pronto te perseguirá. Si se muestra esquiva, pronto perseguirá. Es decir, voy a hacer que te quiera, ¿no? Si no acepta regalos, aún los ofrecerá. Y si no siente amor, pronto lo sentirá, aún si no quiere. Es decir, es la diosa del amor, puede hacer que una persona se enamore. Esta es la súplica y es el himno a Afrodita, que suele ser en todos los poemarios de Safo el primer, porque está bastante completo, y es el primero que se cita. Entonces acaba así la súplica a Afrodita: ven también ahora a mí y líbrame de terribles inquietudes, cuanto desea que se cumpla mi ánimo, cúmplemelo, y sé tú misma mi aliada. Esa también es una palabra curiosa, porque dice etaira, sé tú misma mi compañera. Etairo es también, los etairos son, entre los espartanos, son los compañeros de batalla, los amigos, pero esos amigos que verdaderamente están en los momentos difíciles, ¿no? Y aquí también hay como una especie de símil entre lo que es la batalla del amor, o cómo vive ella la cuestión del deseo, ¿no? Como verdaderas guerras que hay que ganar. Entonces, Calam lo dice de una manera que me parece clara, y para qué redactar cuando una cosa está bien redactada. Con respecto a la cuestión sáfica, Calam dice: la obra de Safo constituye la fuente más clara del sentimiento erótico que una mujer podía inspirar a otra, así como de la naturalidad con la que dicha experiencia podía vivirse en la época arcaica. Y aquí las cosas están, la clave, más o menos, la clave está aquí. O sea, no es tanto decir es que Safo era homosexual o no. La cuestión, la homosexualidad es diferente en el mundo griego y entre nosotros. Se habla más bien de homoerotismo, es decir, que no hay que perder de vista que lo que está formando Safo son chicas para casarse, para tener hijos, para ser seductoras, por supuesto, hacia sus maridos,
Eso también los griegos lo tienen muy claro. Si no hay seducción en el seno de matrimonio, no hay procreación. O sea que en el seno del matrimonio interviene Afrodita. Pero estas relaciones homoeróticas que podían tener en Grecia el mundo masculino, hay mucha más información, pero eso es otra cosa, es otro mundo. Digamos que las relaciones que podían tener estas mujeres o estas jóvenes en el internado de Safo, se les llama homoeróticas, o se les debe llamar homoeróticas más que homosexuales, en el sentido de que son transitorias, o si no son transitorias, conviven con el matrimonio. No es homosexualidad en el sentido que nosotros damos a la palabra en la modernidad, ¿no? Es homosexual, es decir, está fuera del matrimonio o en contra del matrimonio, o no le viene bien a esa persona. En Grecia hay una homosexualidad griega, es muy normal decirlo así, pero en realidad lo que hay es un homoerotismo, es decir, porque la finalidad principal de un hombre griego es casarse y tener hijos para la ciudad, ciudadanos, y la finalidad también también en el hombre, por supuesto, defender esa ciudad con las armas. La finalidad de una mujer es tener hijos, de tal manera que no es justo, no es preciso hablar o asociar el mundo griego a un universo en el que la homosexualidad era libre, sino que se trataba para ser concretos, de homoerotismo. Y más o menos esto es lo que yo quería plantear, Safo, en su contexto cultural, y si os parece dejar un poco de tiempo para intervenir. No sé si he ido a lo mejor un poco deprisa. Entonces vamos a abrir, no sé, el debate. Si os apetece, O sea que también veo que la figura de Safo precisamente queda como muy atomizada en todo lo que es la historia, desde la historia de la cultura femenina hasta la historia de la sexualidad, ¿no? O sea, queda ahí un poco, no hubo ningún seguimiento, ni ninguna herencia, ni ninguna tradición. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una Safo, o sea, no es una... Sí, no hay una tradición ya, que amatoria o preparatoria. Que se conserve luego a través de la historia, quieres decir. Vamos a ver, en Lesbos seguramente había otros. Lo que pasó con Safo es que era verdaderamente muy buena poeta. Y eso hizo que los escolios, que se llaman los de la biblioteca de Alejandría, hicieran muchas copias, como se hicieron muchas copias de los poemas homéricos, porque en Grecia triunfaban los poemas homéricos. Entonces, cuanto más se triunfa, como las obras trágicas, ¿no? Antígona, cuanto más gusta, más copias hicieron. Entonces, de Safo se hizo, no tanto como de los poemas, por eso quedan también bastante fragmentados, pero han quedado. Que hubo otras maestras de coro, seguramente, que fueran compositoras buenas de la talla de Safo, no parece, porque, o que les gustaran, a lo mejor eran buenísimas, pero no gustaron en su época. Y entonces no hay. Y después la cuestión de esto del internado se cambia totalmente con la democracia. O sea, esto se limita a la época arcaica, que curiosamente la mujer tiene ahí un papel mucho más libre. Llega la época democrática y hay una ley democrática que es la misma que estamos a punto o que algunos quieren que pase. Solo es ciudadano ateniense aquel que nace de padre y de madre ateniense, que es que no suena moderno, porque la semana pasada estábamos en esa. ¿Y qué pasa con esa ley que es tan importante? Entonces es muy importante la fidelidad de la mujer.
Es muy importante para determinar que verdaderamente los hijos que nacen en el seno del matrimonio son verdaderamente de ese matrimonio y no se están colando extranjeros entre la ciudadanía griega. Entonces, ¿qué pasa con la llegada de la democracia? Que para la mujer es peor que la época anterior, que era más libre, que era esta época de Safo que estamos viendo. Y sí, después, bueno, desde luego de una manera institucionalizada, sí, defendida a la vista de todo el mundo, defendida por la sociedad, no se conocen, bueno, puede haber sociedades en la Francia del 18, etcétera, pero yo no conozco ese fenómeno. También esta instrucción también homoerótica que se da entre los hombres y los pupilos, sí, púberes. Sí, sí. Hay mucha más información y es mucho sí, más, es bastante, sí, está también muy ritualizado y la cuestión importante para entender estas cosas es que tengamos claro que intentemos pensar las relaciones sexuales en su conjunto antes de la idea de pecado, o sea, antes del cristianismo, ¿no? Cuando los sistemas politeístas que tienen dioses que se preocupan, por ejemplo Afrodita, que se preocupa del amor, su hijo Eros, que se preocupa de que los humanos tengan deseo, ¿no? Cuando todo eso viene de los dioses, no es lo mismo que cuando esa tradición de la que somos hijos, ¿no? Que cuando los dioses prohíben, castigan o censuran, por lo menos, ¿no? Entonces, eso les da a los griegos como una especie de libertad de hablar de las cosas, ¿no? Y de plantearlas, no una libertad total. Sí que es cierto que con la mujer hay un poquito más de censura que con los hombres, hay mucha menos información sobre el mundo femenino que sobre el masculino, pero es eso, es pensar la sexualidad antes de que fuera asociada con el pecado. Eso es muy difícil, pero yo lo digo, es teoría. Sí. Estoy muy agradecida por esta palabra que me habéis dado aquí.